Entre 1795 y 1808, la isla de la Española vivió una situación profundamente conflictiva como consecuencia de la cesión de la parte oriental, Santo Domingo, de España a Francia mediante el Tratado de Basilea, firmado el 22 de julio de 1795. Aunque el acuerdo establecía la transferencia inmediata del territorio, ésta se retrasó debido al caos existente en la parte occidental de la isla, provocado por la rebelión de los esclavos y los enfrentamientos entre distintos grupos sociales y étnicos. Esta inestabilidad generó una ola migratoria de familias dominicanas hacia Puerto Rico, Cuba y Venezuela, fenómeno que se intensificó cuando las tropas de Toussaint Louverture entraron en Santo Domingo en 1801 para tomar posesión del territorio en nombre de Francia. La expedición enviada por Napoleón en 1802, comandada por el general Leclerc, fracasó en su intento de restaurar el orden en la isla. Mientras Francia perdía el control efectivo del occidente, Santo Domingo permaneció bajo dominio francés, gobernada desde 1804 por el general Jean-Louis Ferrand, cuya administración fue relativamente estable hasta 1808. Tras la invasión francesa de España, la abdicación de Carlos IV, la proclamación de Fernando VII y la imposición de José Bonaparte, se produjo un fuerte rechazo en los territorios españoles de América. En este contexto, Ferrand publicó el 9 de agosto de 1808 una proclama dirigida a los habitantes de Santo Domingo, donde advertía que la isla estaba envuelta en una fermentación política que solo podía traer efectos siniestros y lamentables, y alertaba que esa inestabilidad podía devastar las colonias españolas. Afirmaba que franceses y españoles eran un solo pueblo de hermanos y amigos y exhortaba a rechazar cualquier intento de alterar el orden, recordando los fatales acontecimientos que convirtieron la parte francesa de esta isla en un escenario de sangre y horror. La respuesta desde Puerto Rico fue inmediata. En la Gaceta de Puerto Rico se acusó al gobierno francés de difundir falsedades para mantener sometida a la población y se afirmó que la supuesta fermentación política no era otra cosa que el grito universal de una nación, que no quiere ser esclava. Se recordó a los dominicanos que habían nacido españoles y que el español jamás renuncia a serlo ni acepta voluntariamente el yugo extranjero. En otra proclama enviada directamente a Santo Domingo, los puertorriqueños llamaron abiertamente a la insurrección. Ustedes son españoles, siempre lo han sido, esta isla ha sido siempre de España, y solo la necesidad la puso bajo dominio ajeno. Ármense contra sus opresores, únanse a nosotros y rompan las cadenas que los oprimen. Nosotros los ayudaremos al primer aviso de sus sentimientos patrióticos. Se prometía que, si respondían al llamado, Santo Domingo no volvería a ser juguete de discordias ni pertenecería a otro monarca que no fuera Fernando VII. Estas exhortaciones, junto con causas económicas y políticas, impulsaron la insurrección. Aunque existía cierta convivencia entre la población y las autoridades francesas, esta se rompió cuando Ferrand prohibió el comercio bilateral, especialmente la venta de ganado, lo que perjudicó gravemente a los grandes propietarios. Entre ellos se encontraba Juan Sánchez Ramírez, hacendado del este de la isla, quien había emigrado a Puerto Rico entre 1803 y 1804 y regresado en 1807. Tras conocer los sucesos de España en 1808, comenzó a recorrer la colonia para despertar el ánimo de los naturales españoles, dormidos y confiados, afirmando que hablaba incluso con quienes estaban contentos con los franceses, usando ya la persuasión, ya la severidad. Con ayuda del gobernador de Puerto Rico, Toribio Montes, quien se comprometió a enviar armas y municiones a cambio de garantías económicas, Sánchez organizó el levantamiento. El 26 de octubre de 1808 entró en el Ceibo con 21 hombres y en pocos días reunió varias compañías. Mientras tanto, Ferrand, convencido de que enfrentaba una revuelta menor, salió de Santo Domingo con unos 620 soldados de línea y milicianos. Subestimó reiteradamente los informes que advertían de fuerzas insurgentes mucho mayores y marchó sin realizar reconocimientos adecuados, creyendo que sería un simple paseo militar. El enfrentamiento decisivo tuvo lugar el 7 de noviembre de 1808 en Palo Hincado.
Sánchez Ramírez, con entre 900 y 1000 hombres, organizó una formación compacta, infantería en el centro, caballería en los flancos y una emboscada de 200 hombres armados con machetes para atacar por la retaguardia. Cuando comenzó el combate, antes de 10 minutos se decidió la acción, con un resultado devastador para los franceses. Más de 300 muertos y más de 100 prisioneros, frente a mínimas bajas del bando hispano-dominicano. El ejército francés quedó rodeado por todos los flancos. Ferrand huyó del campo y, al verse acorralado, se suicidó. Tras la victoria, los franceses se replegaron en la capital. El conflicto entró en su fase final con el bloqueo de Santo Domingo. Puerto Rico continuó enviando armas, tropas e información, y los gastos fueron parcialmente cubiertos con la venta de caoba. También intervinieron fuerzas británicas que tomaron Samaná y participaron en el cerco final. Aunque los dominicanos y españoles sostuvieron el bloqueo durante meses, la capitulación firmada el 2 de julio de 1809 favoreció desproporcionadamente a Gran Bretaña, que obtuvo privilegios comerciales sin haber combatido directamente. El gobernador Montes criticó duramente el acuerdo por considerarlo poco honorable y perjudicial para España. La soberanía española sobre Santo Domingo fue finalmente reconocida en el Tratado de París del 30 de mayo de 1814, que anuló formalmente la cesión de 1795. Sin embargo, las consecuencias económicas de la guerra se prolongaron durante años. A pesar de la victoria, el nuevo gobernador Juan Sánchez Ramírez careció de recursos suficientes y en 1810 se lamentó oficialmente de los recortes financieros, evidenciando que la reconquista había sido militarmente exitosa, pero económicamente muy costosa para la colonia.